Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de este estudio llamado Libres del Mundo. Ya estamos en un nuevo capítulo, la clase número 10, donde vamos a estar hablando de una cosmovisión, la cosmovisión del reino. Vamos a comenzar orando y vamos a darle con este tema tan importante que tenemos. Amén. Gracias, Señor, gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias porque podemos tomarnos un tiempo, Padre, para estudiar tu palabra. Señor, en medio de tantas cosas, el afán del día, podemos apartar, Señor, esta hora, Padre, para poder concentrarnos en lo que tú tienes. Señor, gracias porque tú nos hablas, porque tú nos estás formando, nos entrenas. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu cuerpo que siempre, Señor, está funcionando, que siempre está creciendo. Espíritu Santo, te amamos, te pedimos, Señor, que gobiernes nuestro interior, Señor, y que todo lo que nos quiera distraer, Señor, pueda quedar fuera, Señor, pueda ser anulado, Padre, porque queremos concentrarnos en lo que tú tienes para hoy día, en lo que tú nos quieres hablar. Abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú puedas sembrar palabra, Padre, con claridad, Señor, para los tiempos que se vienen. Padre, toda esta palabra, Señor, es un equipamiento, Señor. Es un equipo, Señor, para los próximos años, Señor, para tener claridad de lo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias, amado Dios, te honramos, te bendecimos. Tú eres el centro de todo lo que hablamos. Espíritu Santo, te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a comenzar, vamos a pasar de lleno a la palabra. En los capítulos anteriores estuvimos hablando de Babilonia y también de todo el sistema, cómo el mundo se transformó en un sistema. El mundo es un sistema irredento, ¿sí? Que tiene una simiente corrupta, que tiene fecha de término. El mundo, ¿cierto? Y tiene también sus ideales, tiene también su sistema. Es un sistema compuesto, ¿cierto? Que tiene su propia mentalidad, sus propias doctrinas, tiene su propia religión. Estuvimos hablando de Babilonia, ¿cierto? Y de cómo está la ciudad y la torre, ¿sí? Este sistema es una ciudad en sombra y figura y también una torre. Y esta torre mostraba el sistema religioso. El sistema religioso, porque el mundo también tiene un sistema religioso. Entonces, mostrábamos también las diferencias entre cómo funciona el reino. El reino es orgánico, el reino está vivo, ¿cierto? Mientras que el sistema religioso del mundo es un sistema sin vida, ¿sí? Cuando tú tienes una estructura que no tiene la vida, ¿sí? Eso le puede pasar a cualquier congregación que se transforma en un sistema, ¿sí? Deja de funcionar como un organismo y empieza a funcionar como una organización. Entonces tú le sacas la vida a la estructura, ¿sí? Pero también hablábamos de que el reino es un sistema también, tiene una estructura, tiene su propia mentalidad y vamos a estar hablando de eso hoy día, porque hoy día vamos a hablar de la cosmovisión del reino. El reino tiene su propia verdad, tiene su propia realidad, tiene su propia estructura. Y lo estuvimos viendo también, el tema de las mezclas, de cómo el reino tenemos la responsabilidad de guardar la verdad, de conservar la palabra pura, de conservar la verdad en pureza, ¿sí? Porque el mundo siempre quiere meter sus ideales, ¿cierto? Quiere a nosotros afectarnos con sus ideales. El mundo está viviendo de modas constantemente. El gran ejemplo para nosotros, que somos la mayoría, somos mujeres, es el tema de las modas en cuanto al vestuario. Tú te das cuenta que hay un año en donde está de moda el morado y se viene el morado y todo se compra en morado.
y después tú te compras algo morado y cambió la moda y resulta que te quedaste con la prenda morada en el closet, pero ahora viene todo de azul y viene todo de azul y te compras todo de azul, te quedaste con una prenda azul que estuvo de moda, pero ahora viene otra moda. Así funciona el mundo. Pero el reino tiene una propia cosmovisión, tiene su propia mentalidad, tiene su propia verdad. Y hoy día vamos a estar hablando de eso, de cómo, en qué consiste la cosmovisión del reino y cómo el Señor quiere afectar hoy día a través de eso. Porque si el sistema es tan malo, uno dice, ¿por qué no nos vamos luego? ¿Por qué el Señor nos tiene aquí todavía? Y el Señor nos tiene acá con un propósito, con un objetivo. Entonces vamos a hablar de esto. Vamos a iniciar. Mateo 16, del 6 al 7. Mateo 16, del 6 al 7 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto lo dice porque no trajimos pan. Pero más adelante, si nos saltamos a Mateo 16, en el versículo 11 al 12, el Señor les explica lo que les estaba diciendo a los discípulos. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí Jesús está hablando con sus discípulos y les dice, guárdense de la levadura de los fariseos, y los discípulos, como no entendían, dijeron, nos está retando porque no andamos con pan. Sí, la levadura es algo que se usa para hacer el pan. Pero después les explica y les dice, no estoy hablando de eso, sino que lo que estoy hablando es de la doctrina. La levadura como la doctrina. Vamos a leer también Lucas 12 del 1 al 2. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En estos versículos, en ambos, el Señor estaba hablando de la doctrina, del estilo de vida, de la forma de ser de los fariseos y de los saduceos. Estaba hablando del sistema religioso que estaba en ese momento y les dice, guárdense de la forma, de la doctrina, de cómo ellos hacen las cosas, ¿sí? Entonces la levadura, ¿cierto? La levadura es un elemento que nosotros usamos en la pastelería. No sé si a alguna le gusta hacer pan, pero tú metes la levadura, ¿cierto? Y la levadura es algo orgánico que leuda, que hace que la masa aumente. De hecho, un poquito de levadura hace que aumente toda la masa. Entonces está diciendo que la mentalidad y la doctrina, ¿cierto? La doctrina de este mundo, de este sistema, es como la levadura, que tú entras de a poquitito, pero termina afectando toda la masa. Entonces, qué importante es lo que el Señor les está diciendo a los discípulos. Guárdense de la levadura. No permitan que entre un poco de levadura, porque esto va a leudar toda la masa. La levadura es un elemento que se usa en pocas cantidades en comparación a la masa. Por lo general la masa tiene 3 tazas de harina, 1 taza de harina, 2 tazas de harina, pero la levadura es poquitito. Es una medida bien pequeña, pero termina afectando a toda la masa, la hace aumentar, la termina aumentando, leudando, ¿cierto? Entonces le está diciendo, guárdense de la levadura de este sistema, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y vamos a ver también cómo el apóstol Pablo habló de esto. En 1 Corintios 5, del 6 al 8, Pablo también habló de este tema. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo está hablando también de lo mismo que habló el Señor, ¿cierto? De hecho, está en cierta forma usando el vocabulario que Jesús usó para hablarle a la iglesia de Corinto, que se guarden de todas las doctrinas que puede entregar este sistema religioso y también el sistema como tal. Les dice, guárdense también de la levadura de malicia y de maldad. O sea, está hablando de la levadura del sistema como tal. Nosotros tenemos el encargo de guardarnos y de cuidarnos de todo lo que los ideales, todas las cosas, las modas que este sistema quiere poner, que a veces entran de manera silenciosa, ¿cierto? Que no entran en gran medida, entran de a poco, pero terminan afectando todo un sistema, ¿sí? Entonces llegamos al tema, ¿cierto?, de la cosmovisión. ¿Por qué es importante hablar de la cosmovisión? Porque resulta que así como el mundo tiene su estilo de vida, así como el mundo tiene sus ideales, también el reino tiene su estilo de vida. ¿Sí? De esto hablaron mucho los padres de la iglesia, el estilo de vida del reino. El reino también tiene sus propios códigos, tiene su propio estilo de vida, ¿sí? Y nosotros no podemos mezclarlo, no podemos mezclar tener un estilo de vida mezclado. Entonces, la cosmovisión viene de cosmos y visión. Y cosmos significa mundo. Y visión tiene que ver con el entendimiento o cómo tú comprendes, ¿sí?, lo que está ocurriendo en el mundo. De hecho, eso es la cosmovisión. Es una serie de ideas, pensamientos, supuestos, ¿cierto?, conscientes o inconscientes sobre el funcionamiento del mundo. Cómo tú comprendes las cosas que estás viviendo aquí, en el día a día. ¿Sí? La cosmovisión. Cómo te mueves tú en el día a día. Cómo reaccionas frente a las situaciones. Todo lo que nosotros hacemos tiene una raíz que se llama cosmovisión. ¿Sí? Cómo entendemos nosotros, cómo reaccionamos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entiendes tú lo que ocurre en el mundo? Es sumamente importante porque de acuerdo a cómo tú comprendas, ¿sí?, cómo tú comprendas lo que está ocurriendo hoy en día, tú también vas a funcionar y vas a reaccionar. Tú y yo debemos tener una cosmovisión bíblica y ese es el desafío. Tenemos el desafío de tener una cosmovisión conforme al reino, ¿sí? Y aún más profunda, tener una cosmovisión conforme a la verdad presente del nuevo pacto. Ese es el gran desafío que tenemos, conservar la verdad hasta tal punto de que nuestro estilo de vida manifieste lo que nos está gobernando desde adentro. Así como por ejemplo, la enfermedad. Aquí yo tengo el ejemplo de la enfermedad. ¿Cómo nos explicamos nosotros la enfermedad? Les voy a poner un ejemplo para que podamos ir comprendiendo lo que es una cosmovisión. Cuando se trata de una enfermedad, nosotros podemos tener distintas reacciones. Por ejemplo, ¿cómo nos explicamos nosotros una enfermedad? ¿Son por causa de un pecado? ¿Son la voluntad de Dios? ¿Son producto de la mala suerte? ¿Es por brujería? ¿Son por el enemigo? Etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera sea tu respuesta, va a ser tu forma de reaccionar frente a una enfermedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien dice, si yo, por ejemplo, digo, todas las enfermedades se provocan por falta de oración, cada vez que yo me enferme, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Orar. Como yo asumo de que todas las enfermedades son provocadas por falta de oración, yo lo primero que voy a hacer cuando me enferme, me voy a poner a orar. ¿Sí? Y cuando la gente se enferme, yo voy a ir a los hospitales, a todos lados, a decirle, ven, les falta oración. Ustedes están enfermos porque les falta mucha oración. Si, por ejemplo, mi respuesta fuese, no, en realidad todas las enfermedades son por la voluntad de Dios, o sea, Dios te quiere enfermo,
Entonces, cada vez que nosotros estemos enfermos no vamos a ir al médico, no vamos a buscar sanarnos, porque lo que nosotros estamos viviendo al final es lo que Dios quiere que vivamos. Y cada vez que nosotros veamos a un enfermo tampoco lo vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque si está enfermo es porque Dios lo quiere así, entonces no lo ayudemos. ¿Se entiende? Así es como una mentalidad, algo que está desde adentro, tu forma de pensar, tu cosmovisión, afecta tu forma de reaccionar y esto te puede terminar afectando todo el funcionamiento de una sociedad. La cosmovisión termina afectando toda una sociedad, ¿sí? Por eso no es tan simple. Las cosas que tú ves, las discusiones, los debates, las cosas que están ocurriendo, todo el rato el sistema te está bombardeando con ideales, con cosas, y tú terminas comiendo de todo eso y termina afectando tu comportamiento. Entonces, por otro lado, si nuestra respuesta fuese que todas las enfermedades son por una consecuencia científica o por una consecuencia de medicamentos, nuestra respuesta a las enfermedades siempre va a ser el automedicarnos, tomar medicina, preguntarle a un doctor qué es lo que nos pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es ¿cómo entendemos nosotros las cosas? Aquí puse un ejemplo que a todos nos ha tocado vivir, que es el tema de las enfermedades, ¿cierto? A veces, de hecho me pasa muchas veces de que hay gente que me cuenta, sabe que tal persona se enfermó. ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué se enfermó, pastora? Dígame usted, ¿por qué se enfermó? ¿Será que le falta liberación? ¿Será que pasó esto otro? Y tú ahí vas viendo cómo la gente se va explicando ciertas cosas, ¿sí? Hay gente que le atribuye muchas cosas a los demonios, por ejemplo. ¿No será que los demonios la tienen así, los demonios? Entonces es sumamente importante cómo nosotros comprendemos las cosas. Y por eso es importante tener una cosmovisión conforme al reino de Dios. Tú necesitas que el reino te leude, que la mentalidad del reino, el estilo de vida del reino te leude a ti, te transforme desde adentro, para que tú puedas tener un estilo de vida conforme al reino. Ahora vamos a ir viendo por qué nosotros no robamos, por qué incluso en sistemas, ¿cierto? Cómo la cosmovisión del reino afecta hasta tal punto de que se abolió la esclavitud, por ejemplo. ¿Por qué nosotros no tenemos esclavos? Todo eso es consecuencia de la cosmovisión del reino operando, ¿sí? Vamos a ir viendo más adelante. Entonces, en términos de cosmovisión, hablando ampliamente, hay 3 cosmovisiones mayoritarias o las más típicas, ¿sí? La primera es el naturalismo o el secularismo. El naturalismo o el secularismo. Y esta cosmovisión naturalista o secular tiene que ver con los que niegan la realidad de lo espiritual. O sea, nada es espiritual. El mundo, el universo físico es lo único que existe, por lo tanto, todo fenómeno que ocurre se explica a través de la ciencia y de la razón. De esta cosmovisión se desarrollan una serie de ideologías como el ateísmo, la cienciología, el darwinismo, ¿sí? Aquellos que niegan toda la existencia de lo espiritual, o sea, todo esto es racional. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de las enfermedades, una persona secular solamente le atribuye la solución de una enfermedad al aspecto científico y al aspecto médico. O sea, cuando ve a un enfermo, intenta explicarse desde lo secular la enfermedad. ¿Se entiende? En segundo lugar, otra cosmovisión típica es el animismo o el misticismo. Animismo viene del ánima, de alma, y misticismo viene de lo místico, ¿sí? Una cosmovisión anímica o mística. Y este tipo de cosmovisión es aquella que exacerba lo espiritual o exacerba lo anímico. Por lo tanto, el mundo es un lugar lleno de cosas espirituales. Todo termina siendo, todo es producto de cosas místicas.
Todo fenómeno que ocurre se explica a través de lo místico. Y de aquí descienden grandes ideologías como el panteísmo, el politeísmo, la nueva era, el hinduismo y todas las creencias y culturas indígenas. ¿Sí? Si tú te adentras a las culturas indígenas, tú te vas a dar cuenta de que todos ellos tienen un montón de dioses y todos se lo explican desde lo místico. ¿Sí? La tierra es un dios, el sol es un dios, la lluvia es un dios y así, etcétera. De hecho, el panteísmo, por ejemplo, es que todo es Dios. No sé si tú alguna vez has visto algún panteísta, pero en Netflix había una serie de una mujer japonesa, creo que era panteísta. Y ella le agradecía a todo. Cuando tú tenías que botar la ropa, tenías que decirle a la ropa, chao, chaqueta, gracias por servirme, fuiste buena, ojalá te vaya bien. Y como que a todo tenías que darle las gracias, a todos tenías que hacerle una oración, porque eso es el panteísmo. A todo se le atribuye una deidad. Entonces, aquí tú tienes dos cosmovisiones. Una que exacerba la razón y exacerba lo secular, y otro que exacerba lo místico. Y en tercer lugar está la cosmovisión que es el teísmo, o teo viene de Dios, ¿cierto? El teísmo, ¿sí? Que son aquellos que creen en un Dios todopoderoso, creador del universo físico. Por lo tanto, todo fenómeno se entiende desde el Dios creador. Y de acá está el judaísmo, el islam y el cristianismo, ¿sí? El teísmo, ¿sí? Ser teísta. El teísmo tiene que ver con que todo lo que ocurra ya no lo voy a explicar yo, sino que lo va a explicar el Señor, ¿sí? Y de ahí viene el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y específicamente nos vamos a ir más profundo al teísmo bíblico, porque el teísmo bíblico consiste en que tú y yo nos explicamos todas las cosas desde el Señor y también desde la autoridad de la palabra. El teísmo bíblico. Nosotros, ¿sí? La gran diferencia de cosmovisiones, cómo el Señor quiere afectar a través de nosotros es así. Él viene a vivir dentro de nosotros como vida y nos da su mente, nos da su estilo de vida y nos empieza a ayudar desde adentro para transformarnos y poder afectar en todos los espacios y todos los lugares donde estamos. Quiero que leamos Mateo 13. Mateo 13:33. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí el Señor Jesús está hablando de que el reino es como una mujer que tomó una medida de levadura y la puso en 3 medidas de harina, ¿sí? Y lo terminó leudando todo, ¿sí? Quiero leerte el comentario de uno de los padres de la iglesia, Charles Spurgeon, que dijo las 3 medidas. Esta era la cantidad que se solía hornear de una vez hasta que todo estuviese leudado. Así es el evangelio que leudará al mundo y bendecirá al cristianismo. Los padres de la iglesia hablaron de esto y aquí está hablando de la levadura del reino. El reino, Cristo puesto dentro de nosotros como una medida de levadura que termina leudando todo nuestro ser, termina afectando toda nuestra forma de vida. Estas 3 medidas de harina son tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y Cristo es plantado dentro de nosotros y termina afectando todo lo que somos. Entonces el reino también tiene su forma de su estilo de vida. La cosmovisión del reino. La cosmovisión del reino ha afectado sociedades desde siempre. Desde siempre, es sumamente importante cómo el Señor quiere afectar en los distintos lugares donde estamos nosotros. Por ejemplo, la esclavitud.
la esclavitud se abolió porque la gente empezó a convertirse y había una incomodidad, ¿cierto? Estados Unidos tenía ahí sus esclavos, Inglaterra tenía sus esclavos y había una inconsecuencia entre lo que la palabra hablaba y lo que estaban haciendo ellos, ¿sí? Hasta que llegó un momento en que todos aquellos que abolieron la esclavitud fueron en base a la Biblia. Por la Biblia ellos, todas las leyes dictadas en contra de la esclavitud se basaron en la palabra del Señor, porque el reino fue afectando. Entonces la cosmovisión del reino termina afectando así, parte pequeñito en una persona, ¿cierto? Imagínate una persona que se convierte, pero se lo empieza a leudar, lo empieza a transformar, convierte al otro vecino, se convierte el otro, hasta que terminan afectando nuestra forma de vivir. La esclavitud es una de las grandes cosas. La medicina, ¿por qué nosotros, el ayudar a los otros? ¿Por qué ayudamos a los otros? Vamos a ir viendo algunos principios básicos de una cosmovisión del reino. Sí, la mayoría de los padres de la iglesia hablaban de que el estilo de vida del reino es lo que el Señor habló en Mateo 5. Si alguien quiere ahí leerlo, más a los que les gusta ahí para más como un apunte extra, lean Mateo 5, donde el Señor habló de la bienaventuranza y habló de una serie de cosas, describió el estilo de vida de un cristiano, ¿sí? Pero aquí vamos a ver algunos principios básicos de una cosmovisión del reino. En primer lugar, la plena soberanía de Dios. Dios es soberano. ¿Sabes qué? Para ti y para mí hoy día es súper simple decir que Dios es el que reina. Dios es el que me gobierna. Dios es nuestra autoridad, etcétera, etcétera. Pero antes, en las culturas antiguas, todos los emperadores, los reyes, se asumía que ellos tenían sangre de Dios. Ellos eran descendientes de los dioses. Entonces, cuando el evangelio comenzó a expandirse y la gente empezó a convertirse y se fueron dando cuenta de que Dios es soberano, solo Dios, que nadie puede tener la sangre así literal, el mismo poder que Dios, empezó a leudarse todo un sistema y empezó a cambiar la mentalidad, ¿sí? Ya hoy día solamente los países que quedan con este tema de la realeza es gente que se acostumbró a ese sistema político, pero hoy día nadie cree que, no sé, el presidente o el rey tenga sangre azul o tenga, o sea descendiente de los dioses, o lo creó el sol, que eran creencias que estaban antes. Entonces, la primera parte de la cosmovisión del reino fue plantear la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios es el rey, Dios es el máximo soberano, Dios es el creador de todas las cosas. Y cuando la gente comenzó a escuchar esto, también las sociedades se fueron transformando, ¿sí? Obviamente esto basado en Génesis 1, donde dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, cuando nosotros leemos Génesis vemos a un Dios poderoso gobernando, haciendo y creando cosas, ¿sí? Eso fue transformando la mentalidad, la cosmovisión del reino. Alguien que tiene el estilo de vida del reino sabe que el Rey y Señor es solo Dios, ¿sí? Él es nuestro único Dios. Nadie de nosotros, creo yo, que va a venir alguien a decirnos, no, es que a mí me creó el sol, por eso tengo que gobernarlos. Nadie hoy día creería eso, pero antes sí ocurría, ¿sí? Colosenses 1 del 16 al 19 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, la palabra vino a abrir los ojos de mucha gente. ¿Sí? Número 2, la legalidad de la Biblia. ¿Sí? Alguien que ¿cómo se llama? Que tiene el estilo de vida del reino, le asume total legalidad a la Biblia. Y esto es tremendamente importante en los días de hoy. Porque hoy en día la Biblia siempre está siendo quitada, está siendo dejada fuera. Entonces hay mucha gente que cree en Dios, pero no cree en la Biblia. Cree en Dios, pero no cree en la palabra de Dios. Pero los que tienen un estilo de vida conforme al reino son aquellos que le atribuyen plena legalidad a la Biblia. Entonces, por ejemplo, 2 Timoteo 3, del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? La palabra, la Biblia empezaba a tener importancia. ¿Sí? Todo lo que la Biblia dice es verdad. Por lo tanto, todo lo que la Biblia dice es palabra de Dios inspirada por Él. Vamos a leer Hebreos 4 del 12 al 13 porque esto deja aún más claro. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, la palabra de Dios es nuestra base de legalidad. Por eso, si tú te pones a pelear con alguien que está muy metido en el sistema, nunca van a llegar a un acuerdo porque la base de legalidad no es la misma. Yo creo en lo que la Biblia dice. Por ejemplo, hoy día se están discutiendo los temas de los géneros. Hoy día quieren plantearse que está el hombre, la mujer y hay un tercer sexo. Aunque tú no lo creas, esto, por ejemplo, en India ya ocurre. En India está reconocido 3 sexos, el hombre, la mujer y un tercer sexo que no recuerdo el nombre, que son los que, ahí se identifican todos los que no se identifican con los otros 2. Y tú dices, cuando tú dices que esto es incorrecto, la pregunta es, todos te preguntan ¿por qué? Y tú dices, no, porque para mí la base legal es la Biblia. Pero te das cuenta que el sistema no considera la palabra. Nunca considera la palabra para sujetarse. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar en la historia? En la historia de la iglesia y también en la historia universal. Empezó a pasar que el evangelio se empezó a expandir hasta tal punto que llegó a los gobernadores. Entonces los gobernadores leían la Biblia. Entonces, cuando se enfrentaban a los debates, cuando se tenían que discutir este tipo de cosas, ¿por qué no se aprobaban? Porque eran hombres que se sujetaban a la Biblia. La Biblia dice esto. ¿Sí? Hoy día, ¿por qué se han aprobado cosas que antes nunca se habrían aprobado? Porque la Biblia fue sacada. Fue sacada de los colegios, fue sacada de los juzgados. Yo no sé todavía si acá, pero hay un montón de países en donde ya cuando tú vas a declarar, por ejemplo, en un juicio, antes te hacían firmar con la Biblia, te hacían jurar con la Biblia, con la mano en la Biblia. Ahora no, parece que, no sé si acá en Chile, pero en otros países eso se quitó, se sacó. Entonces, si tú sacas la Biblia, no, en realidad tú puedes mentir, porque no tienes a nadie a quien darle cuenta. En realidad estás sujetando todo tu valor de veracidad a tu propio juicio.
Alguien dice los nuevos compañeros. Claro, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué hoy día tú tienes toda una generación que ha crecido sin orar en los colegios? Yo me acuerdo cuando yo era chica, se oraba antes de empezar en las clases. En mi colegio se oraba, hacíamos una oración, orábamos antes de empezar las clases, y una profesora nos leía los salmos. Yo me acuerdo que me aprendí el Salmo 23 en el colegio. Una profesora nuestra profesora jefe era la que nos tenía que leer un versículo, etcétera, etcétera. Y ahora eso no hay. Hoy día todos estos jóvenes que tú ves protestando, es toda una generación que fue criada y formada sin la oración en los colegios, sin la Biblia. Entonces, yo cuando llegué a la universidad, a mí me sorprendió, porque yo llegué a la universidad y una chica me dice: oye, ¿tú eres cristiana? ¿Y eso de Adán es verdad? ¿Sale en la Biblia siquiera lo de Adán? Y yo no podía creer que estuviese hablando con una persona que nunca había leído la Biblia. Nunca había sido expuesta a la palabra. No sabía quién era Adán, literalmente. Esto es un chiste que cuenta la gente, así no sabe ni quién es Adán. Pero yo me encontré una persona que no conocía, no sabía quién era Adán. No sabía en qué parte de la Biblia estaba eso, no sabía si salía o no salía Adán en la Biblia. Entonces, tú te estás enfrentando hoy día a una sociedad que dejó la Biblia de lado. Todo lo que la Biblia dice para ellos no tiene ninguna importancia. Entonces nosotros, ¿cierto? Nosotros que hemos nacido de nuevo, que somos hijos de Dios, tomamos la palabra como nuestra legalidad, nuestra base. Nosotros no aprobamos el aborto no por nuestra propia opinión, no por nuestros fundamentos, no porque tengamos los mejores argumentos, aunque los tenemos, ¿cierto? Aunque el reino también es lógico, sino que no la aprobamos porque nos sujetamos a la palabra. Y en su palabra Dios dijo que no aprobaba esas cosas. ¿Se entiende? Es tremendo, porque sujetarnos a la Biblia, hoy día pareciera que no, pero tarde o temprano sujetarnos a la Biblia nos va a traer problemas. Nosotros tenemos que tener una cosmovisión conforme al reino. Y eso implica que la Biblia, la palabra, es nuestra base de autoridad. Ahí está la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros conocemos el carácter del Señor, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que aprueba y lo que no aprueba. Número 3, la importancia del ser humano. La importancia del ser humano. ¿Tú crees que hoy día, por qué incluso existen los derechos humanos? ¿Por qué cuando tú ves ves tantas fundaciones armándose para erradicar la pobreza? ¿Por qué los gobiernos trabajan para erradicar la pobreza? ¿Tú crees que eso se le ocurrió a un mundano? No. Todo eso viene desde la palabra, desde el reino, la cosmovisión del reino, el amor al prójimo. El ser humano por naturaleza no ama a su prójimo. Pero como tú y yo tenemos una cosmovisión conforme al reino, amamos a nuestro prójimo porque es lo que a Dios le gusta, es lo que Dios nos enseña desde adentro. Mira, Salmo 8, del 4 al 9, dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo vistes? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las ovejas de los cielos, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Sí? La importancia del ser humano. Te voy a contar algo. En Oriente son tantas las culturas místicas que todo es una deidad. Por ejemplo, en India la vaca es un dios y tiene que ser honrado, y tú vas caminando por las calles de India y andan las vacas sueltas
y hacen sus necesidades ahí en la calle y tú no puedes correrlas, no puedes espantarlas, no puedes hacer nada porque ellas son dioses que están caminando ahí y tú ves las vacas caminando y la gente le cuelga collares, le cuelga cosas de valor y al mismo lado a las ratas, ahí hay alguien que está ahí en las ratas también. De repente tú ves al lado una vaca y al lado ves a un hombre lleno de lepra, muriéndose y la gente pasa por al lado y no lo ayudan. ¿Sabes por qué? Porque en India, aunque hay más de 300 dioses que tienen ellos en su cultura mística, aunque tienen más de 300 dioses, ninguno de ellos les enseña a amar a su prójimo. Por lo tanto, para ellos, de acuerdo a su cosmovisión, es mucho más importante la salud de una vaca, porque es un dios, que la salud de una persona que se está muriendo. ¡Qué terrible! Y eso es producto de una cosmovisión, de algo que los gobierna desde adentro. En todo Oriente tú ves gente que se está muriendo y la gente pasa por alrededor de ellos y no los ayudan, no les aplican medicina y los únicos que lo hacen son las iglesias. La iglesia se hace evidente en Oriente así. Todos los orfanatos que tú vas a ver en Oriente son cristianos, misioneros que los armaron. Todos los colegios, la educación, son misioneros que abrieron los colegios allá. Porque una cosmovisión mística te enseña de que Dios, la voluntad de los dioses es que tú estés enfermo. Por lo tanto hay que dejarlo morir, no hay que ayudarlo. Porque es la voluntad de los dioses. Los dioses los dioses lo quieren así. Por lo tanto hay que dejarlo morir. Y es tremendamente fuerte cómo la gente se está muriendo en las calles. Nosotros hace un tiempo ya tenemos ahí unos discípulos en India y ellos lo que hacen es salir a darle comida a la gente, ¿sí? Y obviamente todos saben que ellos son cristianos. ¿Por qué? Porque salir a darle comida a la gente que está con hambre en las calles es algo que solo hace la iglesia allá. Ninguna otra religión, el hinduismo, ninguna, y el hinduismo es la mayoría, pero son muchísimos otros dioses, ninguno los manda a hacer eso, solo los cristianos. ¡Qué tremendo! Y esto mismo empezó a pasar en la historia universal, cómo se empezó a crecer, ¿cierto? La mentalidad del reino hasta tal punto de que la gente se ayudaba. Mira, leamos Filipenses 2 del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, la palabra nos enseña a nosotros, la palabra del Señor y Dios mismo desde dentro tuyo te enseña a amar al prójimo. Ama al prójimo. De hecho, este es el punto 4, el amor hacia el prójimo. El amor, amar a tu prójimo, aunque esté mal, aunque esté herido, aunque esté sufriendo, aunque tú no tengas nada con qué ayudar. El amor al prójimo. Mateo 5, del 43 al 45, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. ¡Qué tremendo! Los cristianos somos los únicos que amamos a nuestros enemigos. El teísmo judío ama al prójimo, pero aborrece a su enemigo porque se quedaron con la ley, el Antiguo Testamento. Pero los cristianos somos los únicos que amamos a nuestros enemigos. Recuerdo una vez que
acá en Santiago se hace la Marcha por Jesús. Y fuimos con un grupo de hermanos y llegaron ¿cómo se llama? Obviamente a detener la marcha, grupos contrarios, grupos anarquistas que están en contra de lo que la iglesia dice y todo. Y llegaron a tirarnos bombas y a pegarnos y nos tuvimos que ir. Y recuerdo que cuando ya pasó todo, volvimos al lugar para continuar con la marcha. Y había una persona de los que eran de los que nos andaban persiguiendo, que estaba tirado en la calle, porque con las mismas armas que él había hecho, le explotó algo en el ojo. Entonces, era impresionante cómo habían hermanos de la iglesia, de distintas iglesias, y las mujeres se pusieron a orar por él, empezaron a ayudarlo hasta que llegara la ambulancia, y me daba mucha risa que había gente que le dejaba tratados. Le metían tratados en la mochila, en los bolsillos para que se convirtiera. Entonces a mí me impactó eso, yo quedé muy impactada de cómo el amor por los enemigos, o sea, los cristianos somos los únicos que amamos a nuestros enemigos. Nosotros, todo lo que tú haces cuando ayudas al prójimo, tú no lo haces porque a ti se te ocurrió o porque tú eres una buena persona, sino porque Cristo está dentro de ti gobernándote y te está enseñando. Esa es la importancia de la cosmovisión, cómo la cosmovisión del reino afecta a los demás, termina afectando toda una sociedad. Tú ves cómo se fue desarrollando. Sí, el amor hacia los otros. Hoy día Occidente entero está leudado por toda una cosmovisión del reino. Y ellos no tienen idea de lo que están haciendo, están sacando a Dios de lo que se ha levantado. ¿Tú crees que sin Dios van a poder seguir los derechos humanos? ¿Tú crees que el ser humano por sí solo es capaz de respetar a otra persona? No. ¿Tú crees que el ser humano es capaz de cuidar a otro por sí mismo? No. Todo eso lo hizo el reino. El reino fue leudando. Pero hoy día están sacando al Señor, por eso se está aprobando el aborto. Por eso están aprobando cosas aberrantes. Acá en Chile hay un proyecto de hacer baños mixtos, que en el colegio un niño de segundo medio vaya al mismo baño que una niñita de kinder. Terrible, porque tú crees que un niño que todavía es niño puede controlarse, puede saber lo que es bueno y lo que es malo. No, es todo lo que este sistema está haciendo, está sacando a Dios. Y cuando tú sacas a Dios, estás sacando la vida, ¿sí? Le estás sacando la vida que potencia todo esto. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. La palabra nos enseña a amar al prójimo, en pensar en el otro. El ser humano por sí solo no es capaz, pero una cosmovisión del reino sí lo hace. Por eso tú lo vas viendo con tus hijos. Tú les vas enseñando la palabra y ellos mismos van dando fruto conforme a la palabra, ¿sí? Se dejan de portar mal porque saben que están haciendo algo malo, que tú les dices, Diosito te está mirando, ¿sí? Y ellos aprenden, ¿cierto?, a honrar a Dios. Mi hija tiene 1 año y medio recién y cuando yo me quejo de algo, ella va, me mira, me abraza, me consuela, porque lo ha aprendido. Lo aprendió de la iglesia, lo va aprendiendo, ¿sí? La cosmovisión del reino le va enseñando. Cuando nosotros no tenemos idea lo que está haciendo esta sociedad, sacando al Señor. Ya sacaron la Biblia. Desde el momento en que sacaron la palabra de los colegios, empezó a empeorar la educación cada vez más, porque sacaron al Señor, sacaron la palabra. ¿Cómo no va a haber violencia en los colegios? ¿Cómo no va a haber bullying en los colegios si no oran, si sacaron al Señor de ahí? Yo me acuerdo que nunca habíamos tenido casos de bullying en mi colegio. Hasta que sacaron la Biblia, sacaron las oraciones, ya no se podía hablar de Dios en el colegio, y los compañeros empezaron a pegar con otros. Fue terrible. Y era la ausencia del Señor. O sea, al final
sacaste a Dios del medio. Entonces el ser humano queda sin gobierno, ¿sí? Número 5, la gracia. La cosmovisión del reino también incluye la gracia. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El tema de la gracia hoy día es muy común para todos nosotros, el hacer algo solo por gracia, solo por amor, ¿sí? Solo por amor a la gente. Hoy día es algo muy común, pero antes no. Antes todo se pagaba, incluso la religión católica comenzó a cobrar por el perdón de los pecados. La religión católica empezó a vender el perdón. Entonces, si tú habías cometido un pecado y necesitabas perdón, tenías que pagarlo, ¿sí? Hoy día, yo creo que a todos, por lo menos en Occidente, si a todos nos dijeran que tenemos que pagar por el perdón de los pecados, es una estupidez para nosotros. Pero en esa época no. Pero la cosmovisión del reino, la gente empezó a ser leudada por la cosmovisión del reino hasta tal punto de que se empezaron a dar cuenta de que todo esto era gratuito. El Señor nos lleva a hacer cosas por amor, sin esperar nada a cambio. Eso el ser humano no es capaz de hacerlo por sí solo. El ser humano no es capaz de hacer algo sin esperar nada a cambio. Nosotros por naturaleza esperamos la recompensa, siempre que nos recompensen por lo que hacemos, que nos paguen por el trabajo, pero solo los que son leudados por la cosmovisión del reino saben hacer algo solo por amor. Gente que quizás nunca te va a dar las gracias, gente que quizás nunca va a conocer tu nombre, pero solo por gracia. Mateo 10, versículo 8, sanad enfermos. Esto lo dijo el Señor Jesús, dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad de gracia recibisteis, dad de gracia. Después vemos a los apóstoles, ¿cierto? En Hechos 3, que dicen: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y sanan a un cojo que estaba a la puerta, ¿sí? El Señor nos enseña a hacer todo por gracia, todo por gracia. De hecho, hoy día, en el día a día, es muy común decir la palabra gracias por hacer esto, gracias a ti. Pero creo que lo he contado en otras veces que estaban mostrando un documental de una cultura en África, de que el entrevistador, que era una persona, un periodista de acá de Chile, le decía: ¿cómo puedo decir gracias? Y el traductor le decía: no, es que esta cultura no cree en la gracia. Esta cultura no entiende, no conoce lo que es la gracia. No se acostumbra a hacer algo de manera gratuita. Todo tiene que ser recompensado. Y si no te lo pueden pagar ahora, te lo van a pagar otro día, pero todo siempre es con una mentalidad de recompensa. Qué fuerte. Una cultura que no sabe lo que es la gracia. Todo el tema gratuito, te ayudé por amor, porque hay alguien arriba que me amó primero. Eso lo sabemos solo los cristianos, solo los que tienen a Cristo dentro. Número 6, la obediencia. La obediencia es algo que solo nos enseña el Señor. El ser humano por naturaleza es desobediente, ya lo hemos visto, lo hemos leído muchas veces, lo que le pasó a Eva. El ser humano tiene una naturaleza desobediente y la obediencia solamente viene por medio de Cristo dentro de nosotros. Hebreos 5, del 7 al 10 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor mismo nos enseña la obediencia. Cristo mismo obedeció.
¿cierto? Cristo en sus días de carne, Jesús fue obediente hasta la muerte. Y el Señor desde adentro nos enseña a obedecer. Pero cuando tú sacas a Cristo de la gente no tiene una naturaleza obediente. Por eso tú ves hoy día toda una generación rebelde, de jóvenes rebeldes, porque les sacaron a Cristo. ¿Sí? ¿Cómo aprendes a obedecer si nunca nadie te lo enseñó desde adentro? ¿Sí? Porque tú puedes agarrar a tu hijo y enseñarle a obedecer con golpes, pero tú sabes que apenas pueda se va a ir y se va a rebelar, va a dejar de obedecerte. Pero cuando tú le enseñas desde adentro, o sea, Cristo enseñando desde adentro, la obediencia viene a ser parte del estilo de vida de los cristianos. Entonces, nosotros somos obedientes, los cristianos son obedientes porque los cristianos son ordenados, ¿sí? Todas las sociedades que han sido cristianas protestantes son mucho más ordenadas, tienen un sistema ordenado. Eso no es no es por simplemente casualidad, tiene que ver con la obediencia que el Señor nos enseña desde adentro, ¿sí? Ser obedientes. Y número 7 y final, ser imitadores de Cristo. ¿Sí? La cosmovisión del reino nos lleva a ser imitadores de Cristo, ser imitadores del Señor. Primera de Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Y en Efesios 5 también, del 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El estilo de vida de un cristiano es ser como Cristo, ser como Jesús. La mayoría de la gente hoy día ni siquiera sabe cómo fue Jesús. La mayoría de la gente ni siquiera... Yo espero que esto a ti te ponga una carga de la predicación del Evangelio. La gente se está perdiendo, no tienen idea de lo que están aprobando, no tienen idea de lo que están votando, porque nadie les ha predicado del reino. El reino viene a transformar el estilo de vida de la gente. La gente que hablábamos con unos pastores de cómo se ve en las cárceles que está el abuelo, está el hijo, está el nieto, y es una línea genealógica en la cárcel. Hijos y hijos y hijos, herederos de gente en la cárcel. Tú dices, ¿por qué están ahí? Porque nadie les ha predicado del reino. El reino es el único que puede cortar esas cosas. La cosmovisión del reino, la mentalidad de Cristo es la única que puede romper con todas esas mentalidades, las series de pobreza. Familias y familias que siempre son pobres, siempre están en pobreza, endeudados hasta que salen de una y entran a otra. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Por qué? No, el gobierno no los puede ayudar. ¿Cómo puede ser que siempre estén pobres? No es problema ni de un gobierno ni de nada más que una línea genealógica de gente que no ha conocido el reino de Dios. El reino viene a impactar y termina, el Señor viene y te afecta a ti primero, se pone dentro de tu corazón como una semilla, pero termina leudándolo todo, afectando todo, ¿sí? Gente que nunca, hijos de gente que nunca fueron al colegio, empiezan a ir al colegio, no porque, no sé, les dieron la oportunidad en el gobierno, el candidato se comprometió, no, es por el reino empieza a hacer la obra, la educación. ¿Sabes cómo identifican a los cristianos en Oriente? La oración, las reuniones, pero sobre todo el tema de cómo ellos, por ejemplo, aprenden a leer. La educación. En Oriente, toda la gente que sabe leer, que no es de los estratos altos, se sabe que es gente que es cristiana. Gente cristiana que está aprendiendo a leer de otra forma. ¿Cómo aprenden?
porque los cristianos enseñan a leer en otros lados, ¿sí? Qué importante la cosmovisión del reino. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer a través de ti? Que tú le permitas al Señor, como esta medida de levadura, que te leude, que afecte dentro de ti hasta tal punto que termine afectando no solamente tu propia vida, sino que termine afectando tu entorno, que termine afectando. Yo recuerdo, en Valparaíso tuvimos una casa iglesia de gente que no sabía leer y empezaron a aprender a leer por la Biblia. Yo me daba cuenta de que ellos nunca querían leer los versículos. Una vez hicimos leer a una persona y como que nos pidió por favor que no, y yo me di cuenta que no sabían leer porque eran muy pobres. Teníamos casas, iglesias arriba de los cerros donde hay estratos muy, muy complicados, y empezaron a aprender a leer leyendo la Biblia. Estas cosas, el reino empieza a afectar así, parte afectándote a ti, pero hay gente que necesita que tú le prediques. Hay gente que no tiene idea de lo que están haciendo porque no han conocido el reino, no han conocido a Cristo. Hay gente que tiene un historial de fracasos porque no han conocido al Señor. El tema de los padres solteros, las madres solteras. Yo recuerdo conocer una familia donde habían puras mujeres. ¿Cómo van a haber puras mujeres? Y la abuela era sola, tenía sus hijas. Todas las hijas eran solas, habían tenido sus hijos. No había ningún hombre en la familia, ninguno. Un historial de madres solteras. Eso se corta cuando viene el Señor a vivir, cuando el Señor viene y toca una familia. Por eso es necesario que prediquemos el mensaje del reino. El reino Cristo es como la levadura, Cristo es como un elemento leudante que entra dentro de nosotros y empieza a transformarlo todo, empieza a ordenar la casa, empieza a transformarnos. Los que eran desobedientes empiezan a ser obedientes, los que eran insolentes dejan de decir insolencia, los que nunca habían terminado nada empiezan a completar sus procesos. Gente que es inconstante en todo lo que hace. También me recuerdo de esos casos, he conocido casos de gente que es inconstante, nunca terminan lo que hacen, parten algo, lo dejan a medias, se van, empiezan una relación, cuando ya se empieza a poner demasiado compromiso, la dejan. Siempre pasaba, hasta que llega el reino. El reino los empieza a unificar, empieza a educar conforme al reino. ¿Sí? Los eternos novios, la gente que son eternos novios, llevan años y años en noviazgo, pero nunca se han querido casar. Tú dices, ¿pero cómo? ¿Qué pasará? ¿En realidad no la ama tanto? ¿Qué pasará? ¿Está esperando un hijo más? ¿Qué estará pasando? No, es un historial, ¿sí? Un estilo de vida sin compromiso, hasta que llega el Señor. Es impresionante. Hemos visto muchos casos de cómo el Señor llega, toma a dos jóvenes que pololeaban, que terminaban, pololeaban, pero nunca concretaban, nunca comprometerse, nunca casarse. Y el Señor los empieza a ordenar. El Señor empieza a ordenar, pone el sentido del matrimonio, porque incluso el matrimonio no es algo que se le ocurrió al hombre. El matrimonio es parte del estilo de vida del reino. Qué hermoso, qué tremendo. Yo espero que tú seas un agente de cambio, una persona que donde estás en tu barrio, donde estás puesto tú ahí en tu lugar de trabajo, seas un agente de cambios, donde la gente empieza a ver y empieza a sentir esa incomodidad de producto de que tú estás ahí. El que no roba, el que no le miente al jefe, el que no marca la tarjeta para salir antes, el que no pide eternas licencias para no asistir al trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros somos esos agentes de cambio. Tenemos el estilo de vida del reino y así empieza a afectar el Señor. El gran objetivo del Señor es que tú seas luz donde estás,
que tú puedas ser un agente de cambio y la gente pueda salir de sus situaciones porque te conocen a ti, un imitador de Cristo. La gente se encontró con Cristo, no sé a dónde fuiste hoy día en la mañana, pero créeme que se encontraron con el Señor. Los saludó el Señor, les estrechó la mano el Señor, les dio un abrazo el Señor. Ahí recuerdo cuando Jesús le dice, ustedes no me dieron agua cuando tuve sed, ni me dieron pan cuando tuve hambre, ¿sí? Eso mismo está ocurriendo. Hay gente, ahí tú no tienes idea, pero tú eres un agente de cambio. Amén. Ya se nos pasó la hora, ya me están escribiendo por interno, 7 minutos. Así que vamos a orar después de este tremendo tema, que el Señor pueda leudarnos, pueda transformarnos y que podamos ser nosotros aquellos que estamos ahí sembrando la palabra del reino en nuestros familiares, en nuestros hijos. ¿Sí? Ellos van al colegio todos los días. Si tú no les predicas el evangelio, nadie lo va a hacer. Nadie les va a predicar el evangelio. Si tú no eres la que ora por ellos, nadie lo va a hacer. No esperes que en el colegio una profesora les predique, eso no va a pasar porque está penado incluso. No sé si acá en Chile, pero en muchos países está prohibido legalmente hablar de Dios en instituciones como los colegios. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos haga agentes de cambio ahí donde estamos. ¿Sí? Amado Señor, Padre, te pedimos perdón, Señor, si es que hemos tomado, Padre, el Evangelio como una ocasión de juego, como una ocasión de pérdida de tiempo. Espíritu Santo, honramos tu presencia. Te pedimos perdón, Señor, si no nos hemos tomado con seriedad lo que tú estás haciendo con nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos comprendido cómo tú quieres moverte, lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Padre, úsanos. Señor, transfórmanos desde adentro hacia afuera. Padre, para ser agentes de cambio donde estamos, en aquellos lugares donde trabajamos, Señor, con nuestros hijos. Padre, permítenos, Señor, marcar con tu palabra a nuestros hijos. Espíritu Santo, les predicamos a ellos, Padre, a todos nuestros vecinos, nuestros conocidos. Permítenos, Señor, danos la oportunidad de poder predicarles. Señor, nos arrepentimos por perder tanto tiempo. Nos arrepentimos por no hablar en el momento adecuado, Señor. Padre, danos la posibilidad de predicar el Evangelio. Señor, revélanos que es mucho mejor ser perseguido por tu causa que estar tranquilos sin persecución, porque no influenciamos a nadie. Espíritu Santo, llévanos, Señor, a predicar de tu reino. Gente que necesita de ti. Gente que está perdida porque nunca han oído de ti, nunca te han conocido. Señor, permítenos hablarle a la gente. Saca la vergüenza, Señor. Revélanos, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos ver que tú no estás jugando al Evangelio. Tú no estás jugando, Señor. Cuando viniste a vivir dentro de nosotros, no fue un juego, Señor. No fue a medias. Señor, tú quieres leudarlo todo. Tú quieres leudarlo todo. Así como pasó en los tiempos, Señor, de la iglesia. Que hasta en la casa de Herodes había una casa iglesia, Señor. Espíritu Santo, envíanos. Léudanos hasta tal punto, Señor, que empecemos a transformar los ambientes donde estamos. En nuestros trabajos, Señor. Nuestros vecinos, Señor. Cada persona que se encuentra con nosotros, permítenos ser como una parte de la levadura, Señor, que se mete ahí y empieza a transformarlo todo.
Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Yo declaro que aquí están, Señor, las mujeres, los varones, Señor, que son agentes de cambio, Señor, que llevan la palabra del reino a todo lugar, que provocan incomodidad porque ellos tienen otro estilo de vida, el estilo de vida del reino. Ellos perdonan a sus enemigos, ellos aman a los que los maldicen, ellos oran por ellos. Son diferentes, Señor, van contra la marea, van contra la corriente. Ellos son luz donde hay tiniebla. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Rey, gracias, Señor. Te adoramos, eres bueno en todo tiempo. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.